Este es el módulo, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Alguno de los participantes escuchó esta palabra, la manzana de la discordia. ¿De qué se atribuye? ¿Podría ser del pecado original? ¿Podría ser de qué hecho pasado se puede atribuir la manzana de la discordia? ¿Alguna vez han escuchado, no, esa expresión? Es una expresión jurídica. Tú eres la manzana de la discordia. ¿Será el pecado original entre Adán y Eva? ¿O será algún hecho mitológico del pasado? ¿Qué opinan ustedes? Este hecho de la manzana de la discordia se le atribuye no al pecado entre Adán y Eva, ¿no? El cual también se hablaba de un fruto prohibido, pero no se atribuye a ese hecho. Y no se atribuye la manzana de la discordia a la mitología griega. Ya, esto es a la mitología griega. Vamos a imaginarnos que todos ustedes son dioses, que la diosa de la sabiduría sea Vivian, la diosa del amor sea Erika, que la diosa de la guerra sea Joana, ¿no? Zeus, por ejemplo, Manuel, Hermes, que sea Jason, Diego Benítez, que sea Paris, Jimena, que sea Elena. Pues dice que los dioses habían hecho una fiesta en la mitología griega, habían organizado una fiesta, invitaron pues a todos los dioses de la mitología, a excepción de la diosa de la discordia. No se le había invitado a la diosa de la discordia. En consecuencia, ella resentida piensa cobrar venganza. Igual va a la fiesta no siendo invitada. Para generar un pleito en la fiesta, un conflicto en la fiesta, ¿qué hace ella? Había muchos regalos en la fiesta y dentro de estos regalos ella coloca un regalo que es una manzana de oro. Y esta manzana de oro citaba una frase que decía para la más bella. Todos los dioses contentos en la fiesta, reunidos, al final de la fiesta, empiezan a repartirse o distribuirse los regalos. Y dentro de esos regalos encuentran la manzana de oro. Entonces surgen tres diosas en este pleito, que se atribuían que le correspondía la manzana porque ellas se consideraban la más bella. Era la diosa de la guerra, la diosa del amor y la diosa de la sabiduría. Las tres diosas decían de que esa manzana le correspondía y entraron en pleito las tres diosas. Como Zeus estaba presente en la fiesta y Zeus es el dios supremo, el dios de todos los dioses, las tres diosas fueron ante Zeus para que Zeus resolviera el problema. ¿Quién era la más bella de las tres diosas? Zeus, se le dice que era el dios amante de estas tres diosas, no quería ponerse en pleitos. Así es que él se lava las manos y manda a llamar a Hermes. Entonces, manda a llamar a Hermes. Hermes no era un dios, sino era un mensajero de los dioses. Y Zeus le pide a Hermes que vaya a la tierra y que busque al hombre más guapo sobre la tierra. Entonces Hermes cumple el mandato y va a buscar a la tierra al hombre más guapo sobre la tierra y encuentra justamente a Paris. Entonces Hermes llega ante Paris, quien estaba pastando sus ovejas, y le dice, ¿no? Usted tiene el llamado de los dioses. Y Paris, muy contento, acepta el llamado y retorna a la fiesta de los dioses, Hermes acompañado de Paris. Llega Paris a la fiesta y bueno, le dan esa tarea de resolver este problema. ¿Quién era la más bella? ¿Cuál de las tres diosas era la más bella? Preguntamos a Diego Benítez, ¿qué haría en esta situación? ¿Cómo determinaría cuál de las tres diosas es la más bella? ¿La diosa del amor, la diosa de la guerra o la diosa de la sabiduría? Pues Paris tenía una alternativa muy sencilla, ¿no? Dijo, muy bien, primero que para saber quién es la más bella, pidió Paris que las tres diosas se despojaran de su vestimenta, ¿no? Se despojaran de toda su vestimenta. Como son diosas,
Para Paris, pues, fue realmente difícil determinar quién es la más bella, porque eran realmente perfectas las tres diosas. Entonces, continuó la cuestión. No sabía cómo resolver este problema Paris, y siguió a la siguiente alternativa. Paris pidió que cada diosa le proponga algo que él, con esa propuesta, determine quién es la más bella. Entonces las tres diosas empiezan a proponerle a Paris lo siguiente. La diosa de la sabiduría le dice a Paris, Paris, si tú determinas que yo soy la más bella, yo te haré el hombre más sabio sobre la tierra. En ti recaerá todos los conocimientos y todos los saberes de la tierra. Entonces Paris se puso a pensar, muy buena propuesta, pero quiero escuchar la siguiente propuesta. Y es así que escucha también a la diosa de la guerra, y la diosa de la guerra le dice, Paris, si tú me designas como la más bella, yo te haré el hombre más poderoso sobre la tierra. Tú conocerás todas las estrategias de guerra, en consecuencia serás el más poderoso sobre la tierra. Paris, muy contento y emocionado, dijo, yo, el más poderoso sobre la tierra. Entonces Paris estaba muy emocionado. Pero quiero escuchar la última propuesta. Y es así que Afrodita, la diosa del amor, le propone a Paris lo siguiente. Paris, si tú a mí, Afrodita, designas como la más bella, yo te voy a conseguir a ti que te cases con la mujer más bella sobre la tierra. Paris tenía tres alternativas. La primera, ser el hombre más sabio. La segunda, ser el hombre más poderoso. Y la tercera, casarse con la mujer más bella sobre la tierra. Ahora pregunto a Diego Benítez, ¿cuál de las alternativas elige Diego Benítez como Paris? A ver, Diego se queda en silencio. Es difícil para Diego, por supuesto, elegir. Lo mismo fue para Paris. Pero finalmente, ¿qué creen ustedes? ¿A quién debería de elegir como la más bella? La tercera propuesta, profe. David dice, ¿no? Le da una ayuda a Diego, que es Paris, y le dice, elige a la tercera. Y es cierto, Paris eligió a Afrodita como la más bella de las tres diosas, por esa propuesta. Entonces, Afrodita en recompensa, dice la mitología griega, hizo que Paris se casara con Helena, ¿no? Y ustedes escucharán o han visto la película Helena de Troya, o Afrodita hace de que Paris se case con la mujer más bella sobre la tierra en aquel entonces, quien fue Helena. Pero en venganza, la diosa de la guerra, ¿qué hizo? Manda a Aquiles a Troya a destruir Troya, y así continúa esta historia de la mitología griega respecto a este hecho de la manzana de la discordia. De ahí nace este término jurídico que es la manzana de la discordia, la manzana del conflicto. Y es así que también este hecho es citado en uno de los medios alternativos de solución de conflictos, que se dice como un ejemplo de un medio de solución de conflictos, uno de los más antiguos en la historia, que es el arbitraje, ¿ya? El arbitraje, ¿por qué se podría decir que aquí es una especie de un arbitraje? Porque de la misma forma sucede el arbitraje. Las partes cuando están en conflicto delegan a un tercero, ellos eligen a un tercero voluntariamente o es propuesto por alguien, y ese tercero se llama el árbitro, y el árbitro puede resolver el conflicto, depende a un criterio de su conciencia, o a un criterio del derecho, o a algún criterio, digamos, de equidad, ¿no? Hay varios tipos de arbitraje. Pero en ese escenario es un tercero que resuelve el conflicto, no las partes, ellos se someten a un tercero. Por eso se dice que este tema de la manzana de la discordia es un hecho similar a un arbitraje. Pero también hay otros cuestionamientos, ¿no? Y dicen, ¿la belleza es un problema jurídico? Por supuesto que no. ¿Alguien ha sido demandado por ser feo? Imagínense, ¿no? Todos estaríamos en la cárcel.
pero no es así, ¿no? La belleza no es un problema jurídico. Entonces, eso también es un cuestionamiento a este hecho, a este ejemplo, que la belleza no podría ser discutida jurídicamente, ¿no? Es un tema subjetivo la belleza. Muy bien, así es que no se preocupen, algunos están con miedo de que por ser muy, muy guapos o por ser muy feos puedan estar en pleito. No es así. Ese tema no cuestionamos o no es parte de los conflictos a resolverse ya sea en el arbitraje, ya sea en la conciliación, en la mediación o en la negociación. Pero sí se podría relacionar como un ejemplo para entender el arbitraje, uno de los medios alternativos. Con esta historia vamos a comenzar esta sesión denominada los medios alternativos de resolución de conflictos, en la cual vamos a abordar ciertos temas. Primero, definir qué son los MARCs o medios alternativos de solución de conflictos. También los antecedentes, cómo surgieron. Hay que aprender también cuál de estos medios fue primero, el arbitraje, la mediación, la negociación o la conciliación, ¿no? El origen de cada uno de estos medios hay que comentarlo. Por otro lado, las características de los medios, qué ventajas y desventajas presentan. Las clases se clasifican en dos tipos, medios autocompositivos y medios heterocompositivos. Las características y diferencias entre cada uno de estos medios y la visión general de la conciliación, sus ventajas y desventajas. Sobre todo hay que resaltar al final, pues hay que abordar el tema de conciliación extrajudicial. Muy bien. Y vamos a conocer también otros mecanismos alternativos. ¿Qué otros mecanismos existen de solución de conflictos? ¿Ya? Esa es la tarea en esta sesión de la tarde, para tener un panorama claro de lo que son los medios alternativos. Y por supuesto, cerraremos con broche de oro esta sesión también con la dinámica del Kahoot, que es parte del programa, así es que atentos a las preguntas finales. Muy bien, con ello iniciamos. Werner Braun decía, ¿no? El hombre sabio no será sabio hasta que resuelva toda clase de conflictos con las armas de la mente y no con las armas físicas. Y esa es la tarea de nosotros como conciliadores. Resolver los conflictos no con las armas físicas, no con la fuerza, no con el poder, sino resolver los conflictos dialogando con las armas de la mente, con los argumentos, digamos, necesarios para resolver. Esas armas son nuestras técnicas de comunicación, nuestras técnicas procedimentales, que vamos a aprender ya en los módulos siguientes, que se viene el módulo de técnicas, ¿no? Ahorita estamos aprendiendo los mecanismos, pero estos mecanismos tienen técnicas. Esas técnicas son esas herramientas que vamos a aprender a aplicar en la solución de conflictos. Muy bien. Cuando se produce un conflicto, tradicionalmente se resuelve en el Poder Judicial. Sin embargo, no es el único camino que se puede resolver sus controversias mediante los medios alternativos de solución de conflictos. Ese es el camino. No solamente existe el Poder Judicial como la única vía, sino están también los mecanismos alternativos. Pero vamos a partir definiendo qué es mecanismo alternativo de resolución de conflictos. En el Perú se denomina así, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En Argentina tiene otra denominación, técnicas alternativas de resolución de conflictos, los TARCs. En otros países tiene denominación como los MAS, medios alternativos de solución de conflictos, y así, diferentes denominaciones, pero que el sentido es el mismo. En la actualidad, mecanismo se habla la manera de producirse o realizar una actividad en una función o en un proceso, una forma, una manera. Alternativo porque existen dos o más, en este caso alternativo al Poder Judicial, que se puede resolver, si ustedes desean, en la vía judicial o si no fuera del Poder Judicial. Este caso son los medios alternativos. Asuntos que se resuelven fuera del Poder Judicial. Eso es lo que vamos a aprender. Y resolución, encontrar una solución para una dificultad o tomar una determinación. Y conflictos, y hemos visto que es una situación en la cual dos individuos
con intereses contrapuestos entran en confrontación o antagonismo. Eso sería el conflicto. Los más conocidos, no los únicos, medios alternativos son los siguientes: la negociación, el arbitraje, la mediación y la conciliación. Dentro de los medios alternativos más conocidos están el arbitraje, están la negociación, la mediación y conciliación. Hay otros medios alternativos que al final de este módulo vamos a comentar, pero principalmente ustedes deben de conocer estos mecanismos alternativos. ¿Por qué conocer estos mecanismos alternativos hoy en día? Porque son los que han cobrado fuerza en el escenario de solución de conflictos en el mundo. No solo en el Perú, sino en el mundo. Si ustedes ven, por ejemplo, todas las inversiones que ingresan en el Perú, hay un arbitraje denominado de inversiones, que está su sede en el CIADI, es la Cámara Internacional de Arbitraje de Inversiones, que tiene su sede en los Estados Unidos. Son parte del CIADI una serie de países, incluidos el Perú, en la cual los asuntos de inversionistas que vienen a poner su capital aquí en el Perú se resuelven en otro país a través del arbitraje internacional. Por otro lado, las obras públicas en temas de contrataciones del Estado no se resuelven en el Poder Judicial, se resuelven en un arbitraje, en el centro de arbitraje del OCE, ¿no? Que es el centro que aborda los asuntos de contrataciones del Estado. Es decir, cuando hablamos de sumas cuantiosas o millonarias en el tema de obras públicas, no llegan al Poder Judicial, sino a través del arbitraje. Si ustedes revisan todos los contratos de privatización minera en el Perú, todos los contratos mineros, también se resuelven en el arbitraje, no están sometidos al Poder Judicial. Por ejemplo, por eso es que el arbitraje es uno de los mecanismos con mayor uso en el mundo, la modernidad. También en el Perú, recién del año 1997, se aplica la conciliación extrajudicial. Son mecanismos que han tomado un auge nuevamente en el Perú. Pero si vamos a abordar en este tema, del antecedente tenemos que irnos a los orígenes. ¿Cuál será primero? ¿Cuál de estos mecanismos serán los mecanismos más antiguos que se puedan, conocer? Se consideran uno de los más antiguos al arbitraje, se consideran también a la negociación como los mecanismos más antiguos de la humanidad. Siempre han estado presentes estos mecanismos, incluso antes del Poder Judicial. Cuando hablamos del Poder Judicial, todavía, surge el Poder Judicial en el Perú con la independencia, ¿no? Estamos celebrando este año el bicentenario, es decir, el Poder Judicial en el Perú es una institución que ha surgido recién hace 200 años. Pero si hablamos del arbitraje, nos vamos a remontar a muchos años, miles de años más en la historia. Por ejemplo, aparte del tema que hemos abordado como ejemplo, se considera también uno de los primeros arbitrajes en la historia, lo resuelto por el rey Salomón, ¿no? El rey Salomón también tenía un problema que resolver. Era un rey muy sabio en su pueblo y se le presentó un caso, ¿no? El caso de identificar a la verdadera madre. Pues ese caso es un hecho histórico, es un hecho bíblico, en la cual se considera también como un arbitraje, y él tenía que resolver el problema siguiente, que dos mujeres se disputaban la maternidad de un niño, de un bebé. Uno decía que era la madre verdadera, la otra también, y Salomón tenía que resolver esa cuestión jurídica. Para ello, lo que tuvo que hacer no es la prueba de ADN, en aquel entonces no había prueba de ADN, entonces tuvo que utilizar su creatividad para determinar quién era la verdadera madre. Propuso, así como ustedes en la mañana, partir a la mitad al niño, ¿no? Era un niño que se estaban disputando dos, entonces lo más justo era partir a la mitad al bebé. Pero frente a ese criterio, la reacción instintiva de la madre fue renunciar a su maternidad.
prefiero que el niño viva, dijo, y que se quede con la otra señora, a que muera por esta aplicación de partir a la mitad las cosas. Entonces, en ese escenario se dio cuenta Salomón de que la verdadera madre, en su instinto de proteger la vida de su hijo, estaba sacrificándose en renunciar a estar con él. En consecuencia, determinó quién era la verdadera madre. Porque las partes, al acudir a un tercero, en este caso a Salomón, estaban aplicando también el arbitraje. ¿Por qué? Porque en el arbitraje el tercero es el que resuelve el conflicto, no las partes. Por eso se dice que el arbitraje tiene un antecedente muy antiguo comparado al Poder Judicial, comparado a la conciliación, a la mediación, tan igual como la negociación. La negociación también es un mecanismo antiguo. ¿Por qué? Porque siempre se está negociando. Ustedes, para estar hoy en esta sesión y presentes, participando en esta sesión, pues han negociado su tiempo, han negociado con la familia, con los seres queridos, han negociado con el coordinador también el costo del programa, los horarios, los temas. Si ustedes, por ejemplo, imagínense, ¿no? En el trabajo también han negociado el horario, tal vez, algunos trabajaban hasta domingos. Entonces, de cierta forma, en cualquier actividad estamos negociando. Cada uno tenemos, dice, mochilas de contratos encima. ¿Por qué? Porque tienes obligaciones contractuales con los servicios de agua, luz, tienen obligaciones de tipo laborales y tienen contratos de trabajo, tienen obligaciones con sus hijos, con su pareja. En diferentes actividades siempre estamos negociando. Entonces, no solo se negocia dinero en términos económicos, también en otros espacios. Se puede ir negociando su tiempo, su horario, los proyectos a futuro, siempre estamos negociando. Entonces, la negociación también es uno de los medios de solución de conflictos en la cual no participan terceros, no solo son las partes. Y este medio de la negociación como medio alternativo también está desde los orígenes de la humanidad. Entonces son mucho más antiguos estos medios comparados a la mediación y a la conciliación. La conciliación y la mediación son primos hermanos, ¿no? Se le atribuye a ser primos hermanos, la mediación y la conciliación, porque son muy parecidas. Y vamos a hacer la comparación, y aquí vamos a citar a un autor peruano que también tiene publicado un artículo respecto a las diferencias entre conciliación y mediación. Es Ferrero Costa. ¿Qué nos dice Ferrero Costa? Que la mediación y la conciliación son primos hermanos, pero hay diferencias en dos aspectos: en su origen y en su aplicación, ¿no? En su origen y en su aplicación. En el origen, la mediación es mucho más antigua que la conciliación. La mediación es mucho más antigua que la conciliación. ¿Cuándo surge la mediación? Dice Ferrero Costa. Surge en la Edad Media. Surge en la Edad Media, de ahí nace la mediación. ¿Por qué surge en la Edad Media? Con la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia adquiere un poder económico, un poder político, en aquel entonces intervenía en cualquier asunto de conflictos entre diferentes reinos, diferentes países, diferentes grupos, y lo hace comúnmente hasta la actualidad, ¿no? La Iglesia Católica, a veces, cuando hay países en conflicto, interviene; cuando hay grupos sociales en conflicto, interviene la Iglesia. Claro que la mediación no es ahora exclusivamente labor de la Iglesia, sino también han habido mediadores, instituciones, autoridades que pueden intervenir como mediadores en un conflicto. Entonces, la mediación surge en la Edad Media con la Iglesia Católica y de ahí se va difundiendo en la actualidad. Entonces, eso es la mediación. En la actualidad hay países que usan más la mediación que la conciliación. Bueno, este ejemplo, cuando tuve la oportunidad de viajar al Congreso Internacional en Cuba, en la cual participamos en el Palacio de Convenciones de La Habana, con diferentes abogados del mundo, el año 2016, por ejemplo, conocí que la mediación en Argentina es mucho más utilizada, en Cuba,
se usa mucho la mediación a diferencia de la conciliación. En Estados Unidos también se utiliza más la mediación que la conciliación y en varios países de Europa, ¿no? La mediación tiene más uso que la conciliación extrajudicial. En Latinoamérica, países que usan con frecuencia la conciliación son Perú, Colombia, principalmente países en la cual la conciliación es la que tiene más uso en la solución de conflictos. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el tema del tiempo? Antes de explicar la diferencia en su aplicación. La conciliación extrajudicial, señala Ferrero Costa, se originó o surge en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, ¿no? Aproximadamente en los años 1940 al 45, surge la conciliación extrajudicial. Luego de que suceden estas guerras, pues los países empiezan a buscar una serie de tratados de guerra. De esa manera surge la conciliación extrajudicial, donde los países pactan, en caso que nuevamente nos pongamos a enfrentar o a estar en guerra, debemos respetar estos acuerdos. Se someten a ciertos acuerdos, similar a actas de conciliación, para futuros conflictos, ¿no? Y de esa manera, como una serie de tratados de guerra o acuerdos entre países, se van fijando ciertas reglas en caso que vuelva a suceder ese conflicto, ¿no? Porque habían sucedido ya muchos conflictos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda entre los países. En una especie de tratados surge la conciliación. Luego, esta forma de llegar a acuerdos para regular o someterse a ellos a futuro, también se plasma en el ámbito civil. O sea, se empieza a usar en el ámbito civil, en el ámbito del ciudadano de a pie, ¿no? Donde dos personas pactaban un acuerdo en un documento y eso tenían que respetar cuando sucedía un conflicto, ¿no? Y eso es lo que se difundió posteriormente como la conciliación extrajudicial. Pues la conciliación nace todavía o surge en la Segunda Guerra Mundial, es decir, es mucho más reciente que la mediación, mucho más reciente que el arbitraje y que la negociación. Y en el Perú, esto como antecedente también, llega la conciliación extrajudicial todavía a regularse el año 1997, ¿no? Se publica la ley 26872, 26.872, ley de conciliación extrajudicial, que entra pues, en vigencia el 13 de noviembre de 1997. El 13 de noviembre de cada año es aniversario de la conciliación en el Perú. Es decir, este año, en noviembre, estaremos cumpliendo los 24 años de la conciliación extrajudicial en el Perú. Es decir, es tan joven como todos nosotros todavía. Es de nuestra generación en el Perú. Por ello, este mecanismo es lo que nosotros estamos conociendo a más profundidad que los otros. Sin embargo, necesitamos conocer o tener un panorama de los otros mecanismos. Para terminar esta idea, respecto a la aplicación, yo dije que mediación y conciliación eran primos hermanos, pero ¿cuál era la diferencia? Y aquí hace una comparación Ferrero Costa y dice lo siguiente. ¿Cuál es la función de un mediador y cuál es la función de un conciliador? Ustedes ya saben, ¿cuál es la función de un conciliador extrajudicial? A ver, ¿recuerdan esa pregunta? ¿Qué función tiene el conciliador extrajudicial? Según el artículo 42. El de proponer fórmulas conciliatorias, profesor. Muy bien, Carmen. Proponer fórmulas conciliatorias. ¿Cuál es la otra función principal del conciliador? ¿O general? Facilitar la comunicación. Muy bien, Carmen, ¿no? Así es, facilitar el proceso de comunicación entre las partes. Muy bien, María. Pues esa es la función del conciliador extrajudicial. Facilitar el proceso de comunicación entre las partes. Muy bien, Joana. Además del mediador, tiene la misma función, dice Ferrero Costa. Facilita la comunicación entre las partes. El conciliador también facilita la comunicación entre las partes. Sino, ¿cuál es la diferencia? Se preguntan los demás. ¿Cuál es la diferencia entre un mediador y un conciliador? Si ambos facilitan la comunicación entre las partes. La segunda función que tiene el conciliador, no la tiene el mediador. El de proponer fórmulas conciliatorias.
La función de proponer fórmulas conciliatorias lo tiene el conciliador, pero el mediador no lo tiene. El mediador solamente facilita el diálogo en un conflicto, mas no propone fórmulas de solución. El conciliador sí está facultado en proponer fórmulas de solución a las partes. Entonces, esa es la diferencia. En teoría, dicen algunos, es similar, es igual. ¿Por qué? Porque indirectamente un mediador también podría proponer, aunque su función no sea tal, pero sí podría quizás surgir esa idea de proponer salidas. Pero podría hacer eso en la práctica. En teoría, son primos hermanos, pero hay esa diferencia en teoría, ¿no? El conciliador sí tiene la función de proponer, y eso está regulado en el marco legal, a diferencia del mediador, que no lo tiene. Eso debemos de tener presente cuando vamos a abordar este asunto de lo que es la diferencia entre mediación y conciliación, ¿no? En el tiempo, mediación es mucho más antigua, en la Edad Media, conciliación surge en la Segunda Guerra Mundial. En la aplicación, el mediador tiene función de facilitar el proceso de comunicación entre las partes, el conciliador también. Pero el conciliador tiene otra función adicional, proponer fórmulas conciliatorias, mientras esa función no lo tiene el mediador. Esa sería la diferencia principal en este tema. Ahora, ¿qué son esos medios alternativos? Posibilidades distintas al proceso judicial con las que contamos para resolver nuestros conflictos, ¿no? Llegaríamos a esa definición. Posibilidades distintas al Poder Judicial para resolver nuestros conflictos. Esos son los mecanismos alternativos. Como hemos señalado, en la historia han surgido estos medios alternativos, digamos, en la época primitiva, ya se hablaba de arbitraje, ya se hablaba de negociación, luego surge en la Edad Media, en el feudalismo, surge lo que es la mediación, y en el capitalismo, en años recientes, en la Segunda Guerra Mundial, surge la conciliación extrajudicial. Esto en el tiempo. ¿Por qué surgen estos medios alternativos? O resurgen, se podría decir, porque son mucho más antiguos que el Poder Judicial. Pues antes, el Poder Judicial, después de la independencia del Perú, estamos hablando hace 200 años, el Poder Judicial pues tenía el monopolio de la administración de justicia. Era el único ente en el cual se deberían de resolver las cosas. No había otro ente. Pero ¿qué sucede? El descrédito de la justicia tradicional. Los problemas de lentitud, de demora, hacían que las personas buscaran otras salidas, otras soluciones. Otro, el desarrollo fines del siglo XX. Es decir, de la década del 90 surge con fuerza el proceso de privatización en el y cuando se sometían a los litigios judiciales, pues era una preocupación para los inversionistas. Las reglas fijadas en el Perú eran muy lentas, había mucha corrupción y ese descrédito de la Administración de Justicia hace que el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, propongan al Perú que implemente mecanismos alternativos, ¿no? Como el arbitraje, como la conciliación. Entonces, en el 80 y el 90, los conceptos democráticos invaden la administración de justicia. Y a fines del 70, en Estados Unidos también surge, pues, con fuerza estos medios alternativos. Y vamos a ver por qué nosotros en el sistema conciliatorio en el Perú tenemos fuerte influencia de los Estados Unidos. Porque el modelo que aplicamos en conciliación está influido por los Estados Unidos. En el contexto internacional, ya todos los países, por ejemplo, el arbitraje es uno de los medios alternativos más difundidos en el mundo. También está la mediación, está la conciliación y la negociación, ¿no? Estos medios alternativos están presentes en la solución de conflictos en todo el mundo, y el fenómeno de la globalización en el comercio, por ejemplo, y en diferentes actividades en el comercio internacional, han hecho posible que se difundan esos medios alternativos a todo el mundo. La pregunta que surge entonces, ¿en qué momento se aplican esos medios alternativos?
antes del proceso judicial, dentro del proceso judicial, fuera del proceso judicial o después del poder judicial, o después del proceso judicial, perdón. ¿En qué momento se aplican esos medios alternativos? A ver, ¿qué sugieren ustedes? ¿Qué opinan? ¿En qué momento se aplican esos medios alternativos? ¿Preproceso, intraproceso, extraproceso o postproceso? Preproceso, doctor, antes. Bien, Rosa Y nos dice también puede antes. ser, y también puede ser dentro del proceso, Ok, intraproceso. dentro del proceso, muy bien. A ver. ¿Y extraproceso se podría aplicar cuando está en marcha ya un proceso judicial o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Sí, también para la conclusión del proceso, pues. ¿Sí? Profesor, Bien. considero que las tres, en los tres momentos. En los tres momentos, ¿no? Muy bien, la doctora también nos dice que en los tres momentos. Y El después del extraproceso. proceso judicial. Y después del proceso judicial se podrá. ¿Qué dicen los colegas? ¿Se podrá después del proceso judicial? ¿Qué opinan? Esa es la pregunta, ¿no? ¿En qué momento se aplican los medios alternativos? En general, de estos medios alternativos, por ejemplo, podríamos hablar de la conciliación extrajudicial. Hay medios alternativos que se aplican antes, durante y después del proceso judicial. Y vamos a hablar de la negociación, por ejemplo. Se puede aplicar esta negociación antes del proceso, o durante o después del proceso. Para ello vamos a identificar algunos puntos importantes para tener presente en qué momento se aplican estos medios alternativos. La mediación, la negociación, el arbitraje, cada uno se aplica en una forma distinta. Por ejemplo, en el tema del arbitraje no podríamos decir de que el arbitraje se puede realizar fuera del proceso, intraproceso, ¿no? ¿Por qué? Porque el arbitraje tiene una propia jurisdicción y no se podría aplicar intraproceso. Poder judicial es un ente, otra jurisdicción distinta, el arbitraje es una jurisdicción distinta. Entonces, no podríamos calzar en este escenario de esta pregunta al arbitraje, pero sí a la conciliación. Enfoquémonos solo en la conciliación dentro de estos mecanismos alternativos, que es lo que nos interesa ahora. La conciliación antes del proceso, sí, conforme comentan sus colegas también. ¿Por qué? Porque el artículo 6 de la Ley de Conciliación, dice pues que es un requisito para interponer la demanda, primero haber acudido, haber tocado las puertas de la conciliación, ¿no? Primero haber intentado conciliar, si no se concilió, recién te vas al proceso judicial. Es un requisito obligatorio. Paso 1. Es decir, en el preproceso, la misma ley exige como requisito, primero conciliar antes de demandar. Segundo, estás en el proceso judicial. ¿Pueden conciliar internamente en el proceso judicial? Claro que sí, la ley permite que las partes puedan pactar un acuerdo conciliatorio. Pero ese término se llama conciliación intraproceso o conciliación judicial. La diferente es conciliación extrajudicial y conciliación judicial. Conciliación judicial es dentro del Poder Judicial, ante el juez. El juez actúa como conciliador. Pero conciliador extrajudicial es fuera del Poder Judicial, cuando interviene el conciliador extrajudicial. Por ejemplo, está en un proceso judicial un tema de pensión de alimentos. Ya está la demanda, está en proceso, no hay sentencia todavía. Las partes pueden hacer un acuerdo de conciliación extrajudicial y que puede poner fin a ese proceso judicial. Se van a un centro de conciliación, concilian sobre los alimentos, comunican esa acta de conciliación al juzgado para su homologación, se llama homologación del acta,
el juzgado advierte que ya ellos llegaron a un acuerdo, homologa el acta y se pronuncia señalando la homologación del mismo y pone fin al proceso, ¿no? Cierra el proceso con esa acta de conciliación. Entonces ahí estamos señalando que se ha resuelto el problema extra proceso, fuera del Poder Judicial. La gran pregunta es ahora, después de la sentencia, después del proceso judicial, ¿se puede aplicar la conciliación extrajudicial? ¿Qué opinan ustedes? Profesor, Yo creo que sí. si es que ya existe una sentencia de por medio, ya no sería cosa juzgada y se prohibiría la repetición de un juicio, bueno, que en este caso sería un acta, ¿no?, de conciliación. O sea, yo creo que ya se tomaría como cosa juzgada, ¿no? No se puede ir en contra de una sentencia judicial. Claro, ahí nos surge la duda interesante, y esto es un tema de debate también, ¿no?, entre los especialistas en este campo, si procede o no. Hay personas o hay, digamos, posturas en las cuales sí se plantea, pues que procede. Y nos vamos, a ver aquí, un momento. Doctor, disculpe. Sí, ¿te escucho? Yo creo que sí se podría conciliar después de una sentencia, pero se necesita la aprobación de la jueza, ¿no? Porque es bastante complicado que bajo ya una decisión de la juez se llegue a otro acuerdo ajeno a ella. Es así, porque yo he visto algunos casos en los que sí se concilia después de una sentencia no cumplida inclusive, pero ¿será válido? Muy bien, hay que remitirnos por eso al artículo 339 del Código Procesal Civil, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 339 del Código Procesal Civil? Ya, eso es importante para interpretar este tema. La posibilidad de la conciliación postjudicial, ¿no? La posibilidad, decimos, de la conciliación postjudicial podría ser amparada en este artículo que dice que el acto jurídico posterior a la sentencia, aunque hubiera sentencia consentida o ejecutoriada, las partes pueden acordar condonar la obligación que ésta contiene, novarla, prorrogarla en el plazo para el cumplimiento, convenir una dación en pago y en general celebrar cualquier acto jurídico destinado a regular o modificar el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, dicho acto jurídico no tiene calidad de transacción ni produce los efectos de esta. Es decir, una transacción extrajudicial no está permitido en este esquema, ¿no?, después de la sentencia. Pero sí otro acto jurídico, cualquier acto jurídico, te dice el Código Procesal Civil. A la luz de este artículo del Código Procesal Civil, podemos decir que las partes sí están facultadas por la ley, después de la sentencia, establecer la forma del cumplimiento de dicha sentencia. La forma, porque el mandato está, pero ellos pueden tener la facultad para incluso condonar la obligación. No te debe a alguien, ganaste en el proceso, puedes condonar esa deuda. Puedes prorrogar el plazo para el pago, puedes novarlo. En general, cualquier acto jurídico, ¿no? Este artículo es importantísimo para este tema. Entonces, hay tratadistas en este punto que dicen sí es importante, podría aplicarse en todo caso la conciliación sin restricción alguna, porque no está prohibida la conciliación en la cual se llegue a un acuerdo, un acto jurídico, pues sería válido establecer la forma del cumplimiento de ese acuerdo. Por otro lado, algunos dicen que no. ¿Por qué podría abordarse ya la conciliación si ya no hay conflicto? Entonces, solamente la conciliación estaría cuando hubiera un conflicto pendiente. Entonces hay un tema de debate aquí. Podría ser que el tema, al no estar todavía, o al estar la sentencia, pero no cumplida el mandato o lo que ordena la sentencia, pudiera ser interesante que la conciliación se promoviera en este escenario, en el marco legal, considerando de que, por un aspecto, cuando se pone fin a un conflicto judicial, todavía quedan heridas entre las partes. Pero imagínense que las partes, una vez que ha dirimido el juez o ha resuelto el juez, se reúnen, acuerdan y en forma pacífica llegan a un acuerdo de conciliación, terminarían quizás restableciendo esas relaciones rotas
por un proceso judicial. Entonces la conciliación podría ser una herramienta interesante para poner fin a un acuerdo o fin a una controversia, pero no de una forma tan dura o tan difícil como es un proceso judicial, sino de la forma de la conciliación extrajudicial. Podría ser posible, digo, considerando que este tema todavía es un tema debatible. Hay posturas que sí dicen, a la luz de este artículo, pero hay posturas que dicen que no, que para que se aplique la conciliación tiene que haber todavía un conflicto preexistente, un conflicto no resuelto. Entonces, este tema todavía es un tema a debatirse, pero yo estoy en la postura de que sí debería de aplicarse bajo el siguiente ejemplo, ¿no? El ejemplo es el caso siguiente. Había una señora que había sido víctima de un accidente de tránsito. Era en aquel entonces un joven que había atropellado a la señora y le había afectado, había perdido un pie, un dedo del pie, que resulta que el joven el día de su cumpleaños había recibido de regalo una camioneta de su padre. Él muy contento frecuentaba jugar a ese tema de hacer piques con sus amigos, ¿no? Hacer carrera de autos con sus amigos. Y dentro de esa práctica que estaban haciendo ellos, pues casualmente atropella a una señora, pero ella en el accidente pierde un dedo del pie. En esta situación inició el proceso penal respecto a este accidente. Igualmente fijó también un tema del fiscal de la reparación civil por un monto aproximado de 50.000 soles, y en este escenario, considerando, como les compartí también, que el tema de reparación civil sí es materia conciliable, y en este escenario, pues, la persona estaba en un problema grave, ¿no? Un problema en el cual se iba a fijar un monto, o se fijó un monto ya en la vía judicial también de 50.000 soles de reparación civil, pero él pudo haber, antes de la sentencia, pudo haber llegado a un acuerdo respecto a esa reparación civil. Pudo haber llegado, digo, porque el marco legal permite, antes de la sentencia, que se fije, que se establezca en conciliación y puedan poner fin a esta controversia en la vía penal, que es el monto de reparación civil para la víctima. Lo cual no fue así. Se fijó la sentencia y ya pues tenía que cumplir con el pago, pero correspondía también otro derecho a la víctima, pedir una indemnización ya en la vía civil, ¿no? Y esto sí puede corresponder, además que recibió la reparación civil en la vía civil, podría interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Imaginemos un caso, ¿no? Que en esa sentencia la señora gane los 50.000 soles de indemnización, también un monto igual, digamos, de indemnización por daños y perjuicios en la vía civil por 50.000 soles. Tenga la sentencia yo en mis manos, ¿no? Yo tengo, digamos, la sentencia de los 50.000 soles en mis manos. Ahora yo les pregunto a ustedes, está ganada la sentencia, y aquí hay algunos abogados presentes, ¿cuánto cobrarían ustedes de honorarios por ejecutar esa sentencia de indemnización por daños y perjuicios que ha sido ganada en este caso, digamos, ¿no? Indemnización por daños y perjuicios. Está ganada la sentencia, es ya cosa juzgada, lo que falta es ejecutar dicha sentencia. ¿Y cuánto serían sus honorarios? Quiero saber cuánto sería el tiempo en el cual ustedes tardarían en ejecutar esa sentencia para tener, digamos, una noción aproximada, el tiempo en el cual se va a reconocer mi derecho que ordena en esa sentencia. A ver algunas propuestas, o cuánto cobran usualmente los abogados. A ver algún abogado o abogado que podría comentarnos en costos, en tarifas. A ver, ¿cuánto se cobra? 15% dicen algunos, ¿es cierto? ¿Qué opinan?
A ver, ¿qué opinan los participantes? ¿Cuánto sería el monto de honorarios del abogado si vamos a ejecutar una sentencia de indemnización por 50.000 soles? ¿Alguien tiene una idea? A ver, Yair, tal vez Yair tiene una idea. Tengo una sentencia ganada, solo me falta ejecutar la sentencia. ¿Cuánto sería un costo aproximado por ejecutar una sentencia judicial? ¿Y cuánto sería el tiempo? A ver. ¿Alguien lleva casos aquí del grupo? Depende mucho del tipo de proceso, doctor. Ok, Gisela. ¿Cuánto sería un costo, por ejemplo, en este proceso de indemnización por daños y perjuicios? Ya está ganado el juicio, lo que falta es ejecutar la sentencia, nada más. ¿Cuánto sería el monto que cobraría usted? Un promedio, un aproximado, digamos. A ver, Gisela. Como mínimo 5.000, doctor. Ok, Gisela, como mínimo 5.000. Depende mucho del porcentaje que se vaya a cobrar por indemnización. Normalmente el abogado suele cobrar pues como honorario de éxito, y eso incluye también el proceso ya de ejecución de sentencia, que el 20% algunos, y otros simplemente que no lo inician de esa manera, sino solamente para por no ejecución, dependiendo bastante del monto que vaya a recibir la persona por los daños y perjuicios. No puede tampoco excederse, ¿no? Imagínense que cobre 5.000 de esta persona, uno no le va a cobrar 5.000 tampoco. Entonces tiene que ser gradual o proporcional. Ok, claro que sí. Muy bien, doctora. Entonces, el promedio, si es 50.000 soles, si llegara al promedio máximo del 20%, sería 10.000 soles de honorarios, ¿no? Para el abogado, es decir, esta persona, en este monto sería sus honorarios, y si fuera el mínimo, dice la doctora, sería 5.000 en promedio, ¿ya? ¿Alguien da menos o alguien da más? A ver, algunos colegas podrían comentar un honorario aproximado respecto a un monto de 50.000 soles. La ejecución de la sentencia, ya está ganado el proceso, solo falta ejecutar. Muy bien, eso es un estimado, ¿no? En el mercado que hemos visto en este caso, Gisela nos comenta, y es cierto, ¿no? Está entre 10, 15, 20% del monto los honorarios del abogado. Esto costaría si esto ejecutamos en la vía judicial. Y el tiempo, nos puede decir Gisela, ¿en qué tiempo estaríamos teniendo un resultado ya a saber si es favorable esa ejecución o desfavorable? ¿En qué tiempo podemos tener el resultado, Gisela? A ver, en su experiencia, Gisela, ¿en qué tiempo sería ejecutar una sentencia? ¿Cuánto tardaría aproximadamente? Lo ideal, doctor, sería que no sea en un plazo mayor de 6 meses. Ok, aproximadamente 6 meses, dice Gisela. Muy bien, ahora vamos a hacer que este caso no se vaya a la vía judicial. Vamos a intentar en la vía de la conciliación. Tengo la sentencia de indemnización ganada. Y yo pregunto a los conciliadores ahora, ustedes ya saben, ¿cuánto es el monto de honorarios máximo del conciliador extrajudicial? ¿Y puede cobrar cuánto de monto de honorarios máximo? 880. Ok, muy bien, atentos. Eso sí, ¿no? Magnífico, William. Igualmente, Joana, ¿no? 2 URP como máximo, es decir, 880 soles en este año. Entonces, es el monto máximo de honorarios que puedes cobrar. Digamos que estés cobrando el monto máximo de honorarios, 880 soles, por ese procedimiento, en la cual vas a citar a la otra parte, a la conciliación extrajudicial. Va a citar a esta persona para buscar establecer la forma del cumplimiento de ese acuerdo. Muy bien, la otra persona asiste a la conciliación. ¿Cuál es el plazo que la conciliación puede durar como máximo? Eso dice el artículo 11 de la Ley de Conciliación. El plazo máximo después de la primera sesión es de 30 días calendarios. Como máximo que puede extenderse la conciliación extrajudicial, todo el trámite es 30 días calendarios. Eso lo dice el marco legal de conciliación extrajudicial. Entonces, si ese es el plazo máximo de 30 días calendarios como máximo,
días calendarios, ojo, después de la primera sesión, entonces en ese lapso ya tendríamos un resultado favorable o desfavorable respecto a la intención de pago de la otra parte. Imaginemos el siguiente supuesto, ¿no? Llega esta persona, solicita a través de conciliación, va a pagar su tarifa menor a 5.000 soles, por supuesto, en conciliación extrajudicial y en plazo no mayor a un mes, 30 días calendarios, puede tener el resultado de la otra parte, tiene la intención de pagar o no. Digamos que en esta conciliación el otro, al entender el derecho que tiene de la otra persona, cumple con pagar esa deuda, ¿no?, de la indemnización. Paga los 50.000. Restamos el tiempo que tardó en conciliación en resolver el conflicto. El tiempo ha sido solamente un mes. El monto del honorario al conciliador ha sido mucho menor que a la vía judicial. No generó carga judicial en el juzgado porque el tema se resolvió en conciliación extrajudicial. Pregunto yo, ¿no sería mucho más ventajoso que las sentencias, en este caso, consentidas o ejecutoriadas, se podrían abordar en conciliación extrajudicial cuando éstas sean amparadas en este artículo 339? ¿No sería mucho más rápido, más económico a las partes? ¿Qué opinan ustedes? Siendo un asunto de materia conciliable, por supuesto, en el extremo de establecer la forma del cumplimiento o la dación en pago incluso. Totalmente mucho más ventajoso, dice Joan. Es correcto, ¿no? Esa tesis yo planteo también en ese punto, considerando que es más rápido y más económico. Claro que estamos quitando el trabajo a muchos abogados, por supuesto, pero estamos descargando la carga procesal. Es decir, hay carga procesal no solo cuando inicia un proceso, sino también en la ejecución del mismo. Y esto podría ser un escenario distinto en el tema del marco legal de conciliación extrajudicial. Esto no ha sido regulado ni en la modificatoria actual ni en la ley anterior. Solamente el criterio del marco legal en conciliación, y van a ver ustedes el marco legal, revisen, está centrado sobre todo antes del proceso judicial. Pero no se mira todo el escenario en conciliación, y esto es una crítica también al sistema conciliatorio en el Perú. Debe enfocarse también después del proceso judicial, porque hay heridas rotas entre las partes, esas heridas se deben sanar, y por qué no haciendo uso de esta herramienta importante de la conciliación extrajudicial. Es un tema a investigarse, es un tema también a desarrollarse, ¿no? Este tema de promover la conciliación postjudicial basado en este marco legal, el artículo 339 del Código Procesal Civil, ¿no? Un tema interesante que podría ser mucho más ventajoso que ejecutarlo vía judicial. Muy bien. Hay características que vamos a abordar en el tema de los medios alternativos. Vamos a ver qué características tienen. Hemos visto ya en la conciliación, posibilitan soluciones rápidas los medios alternativos, ¿no? La rapidez que tienen ellos permite que se resuelvan mucho más rápido las cosas. Negociación es sumamente rápido. Mediación, arbitraje y conciliación. Todos estos medios alternativos son mucho más rápidos. Se difieren, por ejemplo, en algunos, como el arbitraje es oneroso, es costoso el arbitraje. Por ejemplo, un árbitro, el árbitro que en el Perú ha recibido los más altos honorarios en el Perú fue en el año 2012, un árbitro llegó a percibir como honorarios en un solo caso 1 millón de soles de honorarios como árbitro. 1 millón de soles de honorarios en un proceso, imagínense, ¿no? La cuantía, si es económica, la mediación, la negociación, son mecanismos rápidos, económicos, propician la cultura de paz, claro que sí, no acuden necesariamente a la vía judicial, sino fuera de esta vía pueden resolver las partes del conflicto. ¿Fortalecen la democracia y la participación ciudadana? Claro que sí, ¿no? Los mecanismos alternativos hacen que los conciliadores, sin ser funcionarios públicos, pues asistan a 2 personas a solucionar el conflicto. Esto genera, pues, disminuye también la carga procesal en los juzgados, porque cuando los asuntos se resuelven extrajudicialmente, ya no hay un costo mayor en la administración de justicia en el Perú, que es el grave problema que atraviesa el país
el tema de la carga procesal de los juzgados, ¿no? Cuando tú demandas, ¿cuánto tiempo tarda en resolver tu proceso judicial? Sobre todo en la ciudad de Lima, donde hay mayor carga procesal, a diferencia de en provincia, todavía en algunos juzgados son mucho más rápidos, pero la mayoría tiene excesiva carga procesal. Y la mejora en el acceso a la justicia, ¿no? Se entiende acceso a la justicia no yendo al Poder Judicial, y esto está en los comentarios de la ley que ustedes han tenido la oportunidad de leer en el debate de la aprobación de la Ley de Conciliación del año 1997, señalan, ¿no?, algunos autores, que acceder a la justicia no necesariamente es tocar las puertas del Poder Judicial. El acceso a la justicia debe entenderse cuando las personas van o acuden a un ente y resuelven sus conflictos y legalmente ponen fin a la controversia. Ese acceso a la justicia muchas veces en el Poder Judicial es mucho más complicado, mucho más costoso, y eso hace pues que las personas tengan una mala imagen de esta institución y sobre todo de los abogados. Los abogados también tenemos en la sociedad, y esto es un tema de autocrítica, tenemos una imagen negativa, ¿no? Como personas que en vez de resolver los conflictos en forma rápida, buscamos alargar los procesos. Eso debe de cambiar. En la nueva visión de los abogados del siglo XXI, el buen abogado no es aquel que gana más casos, sino aquella persona que resuelve más rápido los conflictos. Esa es nuestra tarea como abogados y a la vez también ahora como conciliadores. Y hay dos tesis pues que se debaten en este tema de medios alternativos versus el monopolio estatal. Un sector dice de que solamente debe haber monopolio estatal. Eso dice en el debate. Ustedes revisen esa lectura y algunos ya hemos recibido de la mayoría de ustedes sus comentarios y resúmenes. Revisen ahí y hay dos teorías en el debate en el Congreso que predominan. Una es a favor del monopolio estatal, de que la conciliación se reconozca en el Perú es una amenaza a la justicia en el Perú. ¿Por qué? Dicen algunos tratatistas. Porque estaría inmiscuyéndose en labor que es propia de los jueces. La conciliación no debe tomarse en cuenta en el Perú, decía esa postura, ¿no? No debe incluirse porque es una forma de privatizar el sistema judicial en el Perú. Habían críticas a la conciliación. Mientras que los que defendían a estos medios alternativos decían, no, al contrario, que surja la conciliación y otros medios alternativos va a ayudar a que se descargue la carga procesal en los juzgados. Es una forma de devolverle al pueblo lo que el Estado no puede hacer una justicia oportuna y rápida. Así como el pueblo encomendó en los gobernantes esta facultad, también tiene el derecho de que se le devuelva para que ellos mismos tengan la capacidad y la libertad de resolver sus controversias en forma rápida, en forma confidencial y en forma segura. Entonces, esa es la otra tesis, la de los medios alternativos. Pues siempre es ese debate, ¿no?, entre el monopolio estatal, que solamente el Poder Judicial se haga cargo de todo el problema, de toda solución de conflictos, o que también ingresen los medios alternativos. Ese es el gran debate en este punto, porque en el monopolio estatal, pues al Poder Judicial, el juez no cobra honorarios. Quien paga los honorarios o el sueldo del juez o las remuneraciones de los jueces son el Estado, ¿no? El Estado es el ente que monopoliza o monopolizaba anteriormente la administración de justicia en el Perú. Pero ahora no, han sido reconocidos en el marco legal los mecanismos alternativos como la conciliación y el arbitraje, ¿no? La conciliación y el arbitraje tienen su propio marco legal que lo regula. Entonces, cada uno de estos mecanismos ha sido reconocido en el Perú. Ahora, podemos clasificar en dos tipos los mecanismos autocompositivos y los mecanismos heterocompositivos. Mecanismos autocompositivos son la negociación, la mediación y la conciliación. ¿Por qué se dice autocompositivos? Porque la solución depende de las partes, no del tercero. Por ejemplo, ustedes cuando sean conciliadores, ustedes no van a dar la solución al problema, sino va a depender de las partes. Si ellos dicen, sí, estamos de acuerdo, hoy conciliamos, se va a llegar a un acuerdo. Lo mismo sucede en la mediación, lo mismo sucede en la negociación. ¿Cuál es la diferencia de la negociación? Hemos dicho que en la negociación solo intervienen dos personas,
los dos que están negociando, no hay terceros en negociación. Pero en conciliación y mediación sí hay terceros, ¿no? En mediación el mediador y en conciliación el conciliador. Entonces, sin embargo, la solución depende de las partes aquí, en el auto compositivo. Depende de ellos. Si ellos quieren, concilian, si ellos no, no. Nadie le puede obligar a ellos. Pero en el arbitraje no, es distinto. Es como un juez privado, el árbitro. Las partes se someten al tercero, ya hemos hecho el ejemplo de la manzana de la discordia, se someten al tercero y el tercero dice quién gana o quién pierde. Entonces, eso es el arbitraje, ¿no? Es un mecanismo heterocompositivo. Muy bien, hay características y diferencias también en estos mecanismos y hemos visto algunos comentarios. Ahora vamos a ver a detalle cuáles son esas diferencias. Incluso hemos incluido al Poder Judicial aquí para que se entienda esas diferencias, ¿ya? Vamos a ahora sí compartir cuáles son esas diferencias. Por ejemplo, la negociación es libre, la mediación también es libre, la conciliación es libre. Esos mecanismos por naturaleza son libres, no adversariales, ¿no? Sin presentación de argumentos o pruebas, no necesitan valoración probatoria esos tres mecanismos: negociación, mediación y arbitraje. Sin embargo, negociación, mediación y conciliación. Sin embargo, el arbitraje es muy similar al Poder Judicial, se parecen en algo. ¿Cuál es? Es adversarial el arbitraje, el Poder Judicial también es adversarial. Regula el momento en que se presentan las pruebas y argumentos, tanto en el arbitraje y en el Poder Judicial, ¿no? Se regulan la presentación de pruebas y exposición de argumentos. En estos casos, el arbitraje se dice que el árbitro es un juez privado. ¿Por qué? Porque las partes asumen los honorarios del árbitro, mientras que el Poder Judicial es un juez, ¿no? Un juez, un funcionario público, quien resuelve la controversia. Pero si comparamos el Poder Judicial y el arbitraje, ¿qué ventajas tiene el arbitraje frente al Poder Judicial? La ventaja del arbitraje es que no hay apelación en el arbitraje. El primer fallo, el laudo, se denomina laudo, ese laudo es inapelable, es decir, es cosa juzgada ese laudo, salvo que hayan recursos de anulación del laudo, que es un recurso extraordinario solamente en ciertos supuestos, excepcionales supuestos, en la cual se puede anular un laudo. Lo demás, no hay forma o salida para apelar el fallo. El arbitraje, quien paga los honorarios, son las partes. En el Poder Judicial, quien paga las remuneraciones del juez es el Estado. Esa es la diferencia entre arbitraje y Poder Judicial. La ventaja del arbitraje es que el árbitro es una persona especializada en el campo, mientras que el Poder Judicial muchas veces los jueces son mixtos, manejan varias materias, resuelven varias controversias, y esa es, digamos, una de las desventajas. Hay jueces que resuelven un caso, pero no, al no ser especialistas en ese caso, pues resuelven mal. A diferencia de un árbitro, las partes cuando eligen al árbitro, eligen un especialista en ese campo, en esa materia. Entonces tienen mayor seguridad de que el caso se va a resolver conforme, con más justicia. Luego el tema de terceros, ¿no? En la negociación hemos dicho que no hay terceros en negociación, son solamente las partes. Pero en mediación e en conciliación sí hay terceros, también en arbitraje y en el Poder Judicial. Hay un tercero escogido y aceptado por las partes en mediación. En conciliación participa un tercero neutral e imparcial que no toma decisiones en conciliación. No toma decisiones porque las decisiones son de las partes. En el arbitraje también hay un tercero neutral elegido por las partes, pero toma decisiones. Esa es la diferencia. En el arbitraje sí toma decisiones el tercero, es el que resuelve el conflicto, igual que en el Poder Judicial. El control del proceso en negociación lo tienen las partes, porque de ellos depende el proceso. En mediación generalmente es las partes y el tercero. En conciliación igualmente. En conciliación, ¿por qué se dice que las partes y el tercero tienen también el control del proceso? En dos aspectos, ¿no? El conciliador tiene un poder respecto a las reglas y las partes tienen un poder respecto a la solución del problema. Depende de ellos la solución del problema.
Pues ambos tienen poder, por eso se dice el control del proceso es de ambos. A diferencia del arbitraje, donde el tercero, el árbitro, tiene más poder que las partes. Si tú te sometiste al arbitraje, pues ya fuiste, dice, ¿no? Ya fuiste, ¿por qué? Porque si estás sometido bajo las reglas del arbitraje, el árbitro actúa como el juez, él tiene la decisión en el caso. Igualmente que el juez, el tercero tiene el control del proceso. Aquí cabe un poco incorporar un comentario, ¿no? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo yo llegaría a un arbitraje? Hay dos formas de llegar al arbitraje, uno por la ley, cuando la ley así lo determina, y de otra forma es por un contrato, ¿ya? Eso es, digamos, el origen, la naturaleza del arbitraje, hay una teoría por eso contractual, que dice el contrato da lugar a que se dé el arbitraje, y hay una teoría también de tipo constitucional, que para que exista el arbitraje es porque está regulado en el artículo 139 de la Constitución Política, ¿no? Como una jurisdicción aparte. Doctor, disculpe, tengo entendido de que, por ejemplo, cuando una persona celebra un contrato, o sea, cualquier tipo de contrato que puedan entablar entre dos partes, entre ellas, como su última cláusula, ahí ellos especifican si se someten a los juzgados o tribunales de su localidad, o también si es que se excluyen de ellos y ellos van a iniciar un proceso de arbitraje para los Exacto. de conflicto que existe entre ellos, ¿verdad? Exacto, Gisela. Esa sería la teoría contractual, ¿no? Que el arbitraje nace de un contrato. Cuando las partes pactan en el contrato que cuando hay un conflicto respecto a ese contrato no se van a ir al Poder Judicial. Ellos tienen la libertad de decir, no, en este contrato, si hay un problema, la cláusula, ¿no? Se irán al proceso de arbitraje. Puede ser un centro de arbitraje, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, que tiene su centro de arbitraje, el más conocido de todos. También es las cámaras de comercio en diferentes provincias, también en diferentes departamentos, también hay cámaras de comercio. Ellos tienen, por lo general, su centro de arbitraje. Algunas universidades también tienen su centro de arbitraje, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, y hay muchas instituciones como el SECONAR, ¿no? El Centro de Conciliación y Arbitraje en Asuntos de Salud lo tiene el Ministerio de Salud a través del SECONAR. El SECONAR resuelve controversias de arbitraje en temas de salud. Negligencia médica, inicias la conciliación en el SECONAR, luego te vas al arbitraje en salud y mucho más rápido resuelves ese tema de negligencia médica, por ejemplo. Antes no estaba regulado eso, todo iba al Poder Judicial, ahora puedes ir al arbitraje. En contrataciones del Estado también hay los centros de arbitraje del OCE. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que dice Gisela, por ejemplo, el arbitraje en este ámbito en el cual no está el ámbito público involucrado, cuando son dos privados o dos partes, pueden someterse a través del contrato a un arbitraje, ¿no? Ambos pactan. En un arrendamiento puedes poner una cláusula arbitral. En caso de controversia nos sometemos al centro de arbitraje del Ministerio de Justicia, por ejemplo. El Ministerio de Justicia también tiene un centro de arbitraje, Arbitra Perú se denomina, ¿no? Arbitra Perú. Es un centro de arbitraje popular, se le dice, es uno de los más económicos en el mercado, que está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero la otra diferencia es el arbitraje por leyes en el caso de contrataciones del Estado. ¿Qué dice la ley de contrataciones del Estado? En controversias mayores a 8 UIT, controversias mayores a 8 UIT, en montos superiores a 8 UIT, las partes se someten bajo la ley de contrataciones del Estado. En consecuencia, toda controversia que está regulada por esta ley se resuelve a través del arbitraje. Por eso cuantías, como el caso Chincheros, por ejemplo, en la cual sus cuantías son en millones, cuando han habido conflictos con el caso Odebrecht, hay muchos asuntos que se han resuelto en la vía del arbitraje. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley de contrataciones del Estado. Esos asuntos de millones en el Estado, en el Perú se resuelven en arbitraje, no se resuelven en el Poder Judicial. En el Poder Judicial únicamente se ejecutan los laudos arbitrales. Los fallos del árbitro se ejecutan en el Poder Judicial, en caso de incumplimiento, ¿no? Esos es, digamos, los dos orígenes del arbitraje, uno a nivel contractual y otro a nivel de ley. En nivel contractual, cuando las partes pactan un contrato, pero a nivel de ley es cuando la ley ha establecido ya como la única vía el arbitraje, caso de las contrataciones del Estado.
Asuntos en contrataciones en vía conciliación vamos a abordar nosotros también, vamos a tener con el registro que van a obtener ustedes, van a tener la facultad para llevar esos asuntos en conciliación. Por eso es importante, si va a haber un caso de contrataciones que trae el gobierno regional, por ejemplo, o una municipalidad, ya debes tener nociones qué es el arbitraje. Que si este tema no se resuelve en conciliación, no se va a ir al Poder Judicial, sino que van a hacer las partes, se van a ir a la vía del arbitraje. Ya eso debemos de poner en claro para no tener problemas cuando nosotros llevamos estos asuntos en conciliación. Hay asuntos que se van a ir al arbitraje, no necesariamente al Poder Judicial. No todo se va al Poder Judicial. Muy bien. Formalidades. Otra característica que diferencia a estos mecanismos y también al Poder Judicial. La negociación es informal. Por ejemplo, ustedes cuando van a tomar un taxi, pues no hacen un contrato. Cuando, digamos, es algo informal sin mayor estructura. Hay negociaciones muy simples que no exigen tanta formalidad. La mediación también es informal y sin mayor estructura. La conciliación también es informal y sin mayor estructura. El arbitraje sí es, digamos, es menos formal, pero sí hay, digamos, sí hay un poco de ciertas reglas que se respetan en el arbitraje, algo de menos formal que el Poder Judicial lo es. El Poder Judicial es mucho más formal que estos entes. Eso debemos poner claro. La vinculación en negociación solo si hay acuerdo, ¿no? Si hay acuerdo, las partes, en ese caso, sí pueden vincularse, si hay acuerdo. En mediación, solo si hay acuerdo hay vínculo entre las partes, en conciliación también. ¿Por qué solo si hay acuerdo? En conciliación, si no hay acuerdo, se levanta un acta de falta de acuerdo, pues no hay obligaciones entre las partes. No hubo acuerdo. No hubo negociación, tampoco hay obligación igual en mediación. Pero en arbitraje y en el Poder Judicial sí las decisiones son vinculantes. Sí o sí se resuelve a favor del demandante o a favor del demandado. Entonces, eso sí es determinante. Es inapelable en el arbitraje, en el Poder Judicial es apelable, no puede apelar la persona afectada para que se pronuncie un superior respecto al caso. Entonces, es la diferencia entre el arbitraje y el Poder Judicial. El resultado en negociación puede ser mutuamente satisfactorio, la negociación ganar-ganar, ¿no? Eso es lo que se aspira también. En mediación busca acuerdos mutuamente satisfactorios, el mediador no propone fórmulas de solución, eso hemos visto, y en conciliación se busca también acuerdos mutuamente satisfactorios. El conciliador puede proponer fórmulas conciliatorias, eso es en el resultado. En el arbitraje se busca una decisión fundamentada en la ley o en el criterio, a veces soluciones equitativas a medias. De derecho, hay un arbitraje de conciencia y un arbitraje de equidad. Repito, ¿no? Hay clases de arbitraje. Un arbitraje de derecho, un arbitraje de conciencia y un arbitraje de equidad. El arbitraje de derecho es igual que el Poder Judicial. Tiene que estar motivado ese laudo arbitral en derecho, en la ley. ¿No? Es el arbitraje de derecho. Y sí o sí, el árbitro, en los arbitrajes de derecho, el árbitro tiene que ser abogado, en los arbitrajes de derecho. En los arbitrajes de conciencia, no necesariamente tiene que ser abogado la persona que resuelve la controversia. Y no necesariamente tiene que fundamentarse en el derecho. El arbitraje de conciencia es un arbitraje que no necesita motivación alguna en el laudo arbitral. Simplemente el árbitro va a decidir quién tiene la razón y bajo ese criterio va a fallar. A eso se llama arbitraje de conciencia. A su saber entender, a su conciencia, él va a decir quién tiene la razón y va a resolver, sin necesariamente conocer el marco legal. A diferencia del arbitraje de equidad, que es el tercer tipo de arbitraje que se aplica en los temas de arbitrajes laborales, en negociación colectiva, por ejemplo, es abordado en el Ministerio de Trabajo, en la cual, por ejemplo, ¿no? Dos sindicatos se aplica el arbitraje de equidad. El sindicato, digamos, de una empresa minera versus la empresa minera, inician una negociación colectiva. En esta negociación colectiva,
ante el árbitro fracasa la negociación colectiva, no llega a la negociación y se van a un arbitraje. Se someten a un arbitraje, designan un árbitro y el sindicato plantea sus propuestas, ¿no? Su pliego de reclamos. Igualmente, la minera también plantea su pliego, su propuesta frente a ese tema. Ambos plantean propuestas en este conflicto en el arbitraje laboral. Entonces, ¿qué hace el tercero, el árbitro, en un arbitraje laboral? Aplica el arbitraje de equidad. El árbitro va a elegir entre la propuesta frente a ese reclamo, entre la propuesta planteada por los trabajadores o la propuesta planteada por la empresa. El árbitro no va a poner su propio fallo, solo tiene que elegir en cuál propuesta es válida, la dada por la empresa o la planteada por los trabajadores. Eso es un arbitraje de equidad. Elige una u otra. Y dice, ¿no? Aquí, a mi criterio, lo propuesto por los trabajadores es lo más justo. Y que se reconozca eso. Ese es el fallo de arbitraje de equidad. Ya sea por los trabajadores o ya lo que propuso la empresa. Esa es la diferencia entre el arbitraje de derecho, arbitraje de conciencia y arbitraje de equidad. En el arbitraje de equidad elige entre estas dos alternativas propuestas por las partes. Él no pone su criterio, sino elige lo planteado por las partes. En cambio, en la vía judicial sí es de derecho. Siempre tiene que estar basada en la ley y en la jurisprudencia también, ¿no? En el Perú es así. Bien, esos son los ejemplos en este caso. Los medios alternativos de resolución de conflictos que hemos comentado, pues están ahí: la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Lo que podría recomendar a algunos autores en este tema, peruanos, que han abordado a profundidad estos campos, son, por ejemplo, en lo que es negociación, Pincas Clint, un autor peruano especialista en negociación. Castillo Freire es también un abogado peruano especialista en arbitraje, tiene abundante información en el campo del arbitraje. Jaime Abanto también es otro de los jueces, es un juez civil en la Corte de Lima, también tiene algunas publicaciones en lo que es conciliación extrajudicial. Les podría recomendar a estos autores, como en el Perú en estos temas. Finalmente, pues, en este punto cabe recalcar la visión general de la conciliación extrajudicial. Ventajas de la conciliación, ya hemos comentado: explora intereses, ayuda a buscar criterios objetivos, la brevedad y disponibilidad también es una ventaja, la economía de la conciliación, se ahorra tiempo y dinero, el mantenimiento de derechos, preserva relaciones útiles, puede ser antes, durante y, ¿por qué no?, después del proceso judicial. El control de las partes, porque son las partes que controlan o establecen la forma del acuerdo, siempre bajo el marco legal. Y soluciones creativas también, podrían ser viables a través de la conciliación. Esas son las ventajas. Y las desventajas es la voluntariedad. ¿Por qué? Porque depende de la voluntad de las partes poner fin en el acuerdo en conciliación, y la incertidumbre. No sabes si ese tema o esa controversia se resolverá en conciliación o no. No puedes tener la certeza de ello. Hay muchos casos que por un tema de detalle no se llega a un acuerdo. Y hay muchos casos en los cuales tú pensabas que no se iba a llegar a acuerdo, pero llegan las partes a acuerdo. Por eso hay que tener mucho cuidado con los prejuicios, ¿ya? Hay casos en los cuales pareciera que no se va a solucionar, pero se resuelve en conciliación. Tenemos que siempre estar preparados y, por supuesto, nuestra visión tiene que, recordamos esta pirámide en el tema de conciliación. Nuestra visión en el tema de conciliación extrajudicial es que en esta pirámide de solución de conflictos, la parte más elevada de solución de conflictos está por la voluntad, ¿no? Ahí están los mecanismos alternativos, como la conciliación extrajudicial, en la cual se promueve cultura de paz porque las partes resuelven voluntariamente el problema. A diferencia de una sociedad litigiosa en la cual todo se resuelve a través de la ley, y esto es el poder judicial, ¿no? El único camino.
Y la otra forma, mucho más antigua, es por el poder. Una sociedad primitiva donde el más fuerte se impone sobre el más débil. En esa visión, nosotros lo que procuramos, haciendo uso de la conciliación, es promover una sociedad con cultura de paz, que las personas resuelvan sus conflictos dialogando, buscando pacíficamente una solución, la más beneficiosa para ambos. Y hay otros mecanismos, ¿no? Otros mecanismos que podemos citar, y esto para tener referencia. Por ejemplo, es el Ombudsman, que es un mecanismo que también existe en el Perú. Este mecanismo es aplicado por el defensor del pueblo. El defensor del pueblo ejerce este mecanismo alternativo que es el Ombudsman. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo, dentro de sus funciones, es ser una fuente de consultas colectivas, ¿no? Él da una opinión en representación de la colectividad. Ese es un Ombudsman. Una opinión en representación de la colectividad. Esa función lo cumple el defensor del pueblo. ¿Bien? Entonces ya sabemos que el Ombudsman está muy relacionado a esta autoridad que nosotros conocemos como el defensor del pueblo. Emite opiniones de diferentes temas en representación de la sociedad, de un colectivo. El mini trial es un pequeño juicio, es una negociación, ¿no? Es un mecanismo alternativo utilizado, por ejemplo, en los Estados Unidos. Principalmente estos mecanismos se aplican en los Estados Unidos. En el Perú no es aplicado estos mecanismos, por eso está en la lista de otros mecanismos alternativos o de poco uso, quizá. El mini trial es un pequeño juicio, y aquí se establece primero la negociación y luego, digamos, se determina el fallo, ¿no? Es una combinación, es un mixto. El MEDAR también es un mixto entre mediación y arbitraje. Primero inicia como una mediación, las partes buscan la solución del problema dialogando, pero al final un tercero resuelve el conflicto si las partes no logran resolver ese conflicto. Y el dictamen de expertos utilizan informes periciales, ¿no? Y esa pericia, en base a las pruebas y pericias, se determina el resultado, ¿no? Una pericia arbitral. De esa manera también podrían resolverse los conflictos. Y el oyente neutral, similar al arbitraje, recibe propuestas de las partes y él decide por una u otra propuesta, ¿no? Se parece al arbitraje en este caso, pero no es un arbitraje como tal, ¿no? Esos serían otros mecanismos alternativos: Ombudsman, MEDAR, mini trial, dictamen de expertos y oyente neutral. Muy bien, esos son otros mecanismos a tener presente cuando ustedes van a escuchar de los MARCs. Ya sabemos que hay mecanismos muy conocidos en el Perú y hay mecanismos en los cuales también están poco difundidos en nuestro país. Para que quede claro este punto, voy a compartirles también en este momento un material. Bienvenidos. Venimos a la tercera y última parte de este módulo, el módulo 4, negociación y resolución de conflictos. Y hablaremos de la mediación, la conciliación y el arbitraje, que son otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Básicamente, en la mediación y en la conciliación vamos a tener en cuenta que junto con la negociación son las formas de solución de los conflictos en las cuales la resolución sola y exclusivamente depende de las partes. Es decir, no hay terceros que tomen decisiones. Son las partes involucradas en el conflicto las que van a tomar las decisiones. Con una característica: en la negociación no intervienen terceros ajenos a la relación conflictiva. En tanto que en la mediación y en la conciliación ya surge un tercero, que viene a ser o el mediador o el conciliador. En la teoría se dice que conciliación y mediación propiamente son primos hermanos, porque tienen las mismas características. Son procesos informales a través de los cuales las partes van a buscar solución con la ayuda de un tercero, el mediador o el conciliador, ¿no? El mediador, a diferencia del conciliador, sí puede formular alguna propuesta de solución frente a los problemas que les presentan las partes, pero su rol es básicamente un facilitador, no toma decisiones.
Si las partes no se ponen de acuerdo, no hay solución y habrá que buscar otro mecanismo para resolver el conflicto. La conciliación es otro mecanismo de resolución de conflictos en los cuales las partes, con la ayuda de un tercero, que es un conciliador, buscarán aproximar sus intereses, sus posiciones, para encontrar acuerdos que puedan también beneficiarlos de manera mutua. Habrá que decir que en estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en general, se trata de recurrir a los mismos, primero porque son mecanismos informales, segundo porque existe un nivel de confidencialidad, no trasciende los problemas más allá de lo que las partes puedan expresar, son mecanismos rápidos y también en costos van a significar menores costos que pensar, por ejemplo, que ir a un proceso judicial. En el país tenemos una ley de conciliación que establece que en algunos casos, obligatoriamente, antes de ir a un proceso judicial, yo tengo que pasar por la etapa de la conciliación. Sin embargo, habrá que decir que en solución de conflictos sociales existen lo que se llaman las mesas de diálogo, es decir, aquellas en las cuales no estrictamente no hablamos de conciliación o mediación, sino hablamos de otra forma en las cuales dos partes involucradas van a sentarse, en algunos casos con un tercer actor, que normalmente viene a ser el Estado, sea con representantes del gobierno nacional, de gobiernos regionales o de gobiernos locales. Pero en general se trata de entender que en estos casos la solución está en las partes, ellas tienen el control sobre el mecanismo de solución. Si interviene un tercero, es un facilitador propiamente el que ayudará a las partes a encontrar acuerdos de beneficio común. Se trata también de explorar intereses. Y el último mecanismo de resolución de conflicto viene a ser el arbitraje. El arbitraje de inicio, debemos decir que en el país tiene un reconocimiento constitucional, porque se dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los organismos jerárquicamente establecidos, y es el Poder Judicial el encargado de resolver los conflictos. Sin embargo, la misma Constitución establece que hay dos excepciones, que viene a ser lo que se llama la jurisdicción arbitral y la jurisdicción militar. El arbitraje propiamente es un mecanismo a través del cual ya las partes involucradas en un conflicto van a delegar la solución del mismo en una tercera persona, sea un árbitro único o sea un tribunal arbitral. Es decir, la decisión ya no está en mis manos, sino que delegamos esa posibilidad a que el tercero resuelva. Pero cuando decido ir a un arbitraje, debo entender que en el arbitraje habrá una solución y esa solución podrá ejecutarse, debe cumplirse. Por lo tanto, el arbitraje es un mecanismo voluntario al cual las partes en conflicto deciden recurrir, ¿no?, para resolver una determinada situación conflictiva, ¿no? El arbitraje tiene una regulación, tiene el decreto legislativo 1071, es aquel que aprueba la Ley General de Arbitraje. Se establece que son las partes en conflicto las que cuando resuelven ir al arbitraje definen o eligen cuál es el sistema de arbitraje al cual vamos a recurrir. Puede haber un arbitraje de conciencia, el arbitraje de derecho. En el arbitraje de conciencia podrían ser árbitros, por ejemplo, cualquier persona, no necesariamente aquel que tenga versación jurídica, es decir, no necesita ser abogado. Sin embargo, también en el arbitraje de derecho, quien resuelve tiene que tener una formación jurídica. Pues el arbitraje tiene algunas características, es un mecanismo flexible, es rápido a comparación de un proceso judicial. Básicamente las reglas a las que se somete el arbitraje la definen las partes de mutuo acuerdo en conjunto con el árbitro o los árbitros. La especialización, porque los árbitros de alguna manera sí tienen una formación que va a permitir entender cuál es el problema y cómo va a resolver, ¿no? Y finalmente la reserva y la confidencialidad. Pero también hay un arbitraje que se llama el arbitraje de equidad, aquel en el cual propiamente no aplico el derecho ni estrictamente, es un arbitraje de conciencia en el cual el árbitro resuelve a su leal saber y entender, sino que en la equidad se va a tratar de buscar
puntos de beneficio común para las partes. En el arbitraje en particular en el país ha cobrado mucha importancia en los últimos tiempos el arbitraje en materia laboral, porque hay que entender que los conflictos sociales, una de sus causas también vienen a ser los problemas de orden laboral, producto de mecanismos como la negociación colectiva, en la que muchas veces las partes de manera directa no se ponen de acuerdo y tienen que recurrir a lo que se llama el arbitraje. Y el arbitraje en materia laboral tiene algunas características, ¿no? Primero, es un mecanismo voluntario. En segundo término, los árbitros van a resolver propiamente aplicando un criterio, que es el criterio de equidad, ¿no? Y van a aplicar también lo que se llama la integralidad, es decir, las partes le van a proponer sus propuestas finales y los árbitros van a tener que optar por una o por otra alternativa o posición, es decir, la que me propone sea el empleador o la que me propone el empleador. En conclusión, en el arbitraje lo que vamos a tener es que las partes se someten voluntariamente a este mecanismo y es un tercero, llámese el árbitro único o el tribunal arbitral, el que va a emitir una resolución que se llama laudo arbitral, que tiene una característica, que su ejecución es obligatoria y se puede recurrir al proceso judicial para exigir su cumplimiento. Concluimos señalando lo siguiente: el conflicto es un hecho inevitable, como hemos visto, es un hecho social, pero que tenemos que evitar que derive en violencia. Y para ello tenemos distintos mecanismos de solución de los conflictos. El primero, la negociación, en la cual básicamente se trata de buscar, identificar cuáles son los intereses que llevan a los grupos a una situación conflictiva. Y hay que actuar mucho en lo que es la prevención. Pero si la negociación no logra resolver el conflicto, vamos a pasar a otros mecanismos. La conciliación, la mediación, en la que ya las partes van a tener la ayuda de un tercero, llámese conciliador o mediador, el que va a ayudar a buscar soluciones para las partes. Y finalmente tenemos otro mecanismo que es el arbitraje, en el cual ya no son las partes las que resuelven los conflictos, sino delegamos a un tercero, llámese el árbitro o el tribunal arbitral, el que tomará la resolución. En términos generales, para tener una democracia y un sistema de derecho, podemos encontrar mecanismos para resolver aquella satisfacción de necesidades o demandas que tienen los grupos humanos. Muchas gracias. Hemos visto ahí un material que ha complementado este tema de lo que es los medios alternativos de solución de conflictos. Vamos a iniciar con el Kahoot para el cierre de esta sesión. Marquen siempre, el lapso es 20 segundos. La tesis que promueve los mecanismos alternativos. Esta es la tesis. A ver, ¿cuál es la tesis que promueve los mecanismos alternativos? La respuesta es la tesis privatista, ¿ya? La tesis privatista. Hay dos tesis, ¿no? La tesis publicista, que dice que el Estado se haga cargo de la justicia, solo el Estado, el monopolio estatal, y la tesis privatista, con la cual surge en la década del 90 la aparición de esos medios alternativos en el Perú, es que también el privado, el particular, se haga cargo de resolver sus propios problemas. Entonces, esa tesis es la que promueve los mecanismos alternativos, ¿ya? La tesis privatista. Estamos reforzando. No es una ventaja de los mecanismos alternativos. ¿Cuál no es una ventaja? Bueno, los mecanismos alternativos. Marquen, el tiempo les va a ganar, marquen lo que sea, lo importante es que marquen, ¿no? Es importante, marquen el tiempo. Muy bien, ¿no? Para que no les gane el tiempo, marquen, si no tienen la respuesta, marquen igual. Lo importante es que aquí van a saber cuál es la respuesta. La participación del juez no es una ventaja, ¿no? En los mecanismos alternativos no participa el juez.
El Poder Judicial no es mecanismo alternativo. Mecanismo alternativo es toda forma de solución que se hace fuera del Poder Judicial. Por ejemplo, una de las ventajas es la economía en los mecanismos, es informal y es rápida, ¿no? Esas son ventajas de los mecanismos. ¿Cuál no es ventaja? Participación del juez. ¿Por qué? Porque el juez no participa en la conciliación ni en la vía del arbitraje, menos en la mediación. Entonces, esto no es. Es heterocompositiva. ¿Cuál de estos mecanismos es heterocompositivo? En la cual el tercero resuelve el problema. Hemos hecho una dinámica. Recuerden la manzana de la discordia. ¿Cuál es ese mecanismo? Muy bien. Marquen, el tiempo les gana. Marquen, tienen 4 segundos, 3 segundos, tiempo, marquen, marquen. Muy bien. La rapidez es importante, ¿no? Perfecto, ¿no? Es el arbitraje. Es heterocompositivo. ¿Por qué el arbitraje es heterocompositivo? Porque la solución no es de las partes, sino el árbitro es el que resuelve el caso. Por eso se llama heterocompositivo. Muy bien, seguimos. Es autocompositiva. ¿Cuál de estos mecanismos es autocompositivo? A ver. ¿Cuál es autocompositivo? La solución depende de las partes. Marquen, les gana el tiempo. Marquen, el tiempo les gana. Muy bien. Así es, tienen que marcar a tiempo, ¿no? Todos, felicitaciones, todos han marcado a tiempo. Y la mayoría correcta. La conciliación es autocompositiva. El Poder Judicial es heterocompositivo porque el juez resuelve el conflicto, no las partes. En el arbitraje también es heterocompositivo porque son el juez el que resuelve el conflicto. Autocompositiva es la conciliación porque el conciliador no resuelve el conflicto, sino depende de las partes, ¿no? Es voluntariedad de las partes, es voluntad de las partes. Por eso la conciliación es autocompositiva. ¿Seguimos? Los fallos en el arbitraje se denominan, ¿cómo se denominan los fallos en el arbitraje? Hemos dicho ya. ¿Cómo se denominan esos fallos en el arbitraje? Muy bien, a alguien le ganó el tiempo, marquen lo que sea. Si tienen duda, que no se le vaya el tiempo. Muy bien. Laudos, ¿ya? Eso se llaman laudos. No se llaman sentencias, edictos ni actas. Lo que el árbitro falla se llaman laudos arbitrales. Laudos arbitrales. Muy bien, la mayoría tiene claro. No es un mecanismo alternativo. ¿Cuál de estos no es un mecanismo alternativo? A ver, marquen, tienen 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, marquen a tiempo. Y si no saben, marquen lo que sea. Lo importante es que al final sale la respuesta. ¿Ya? Marquen lo que sea. Marquen. Muy bien. Muy bien. Que no les gane el tiempo. Es la primera regla en este juego. Y el otro secreto en este juego es marcar rápido. Quien marca más rápido, más puntos tiene. No solo es responder bien, sino más rápido marcar. Muy bien, la transacción, ¿no? La transacción no es un mecanismo alternativo. La conciliación sí, el arbitraje también y la negociación también. Son mecanismos alternativos. Seguimos. No son otros mecanismos alternativos. Hemos visto también otros mecanismos. ¿Cuál de ellos no es? ¿Está fácil esto también? Está fácil también. ¿Cuál no es otro mecanismo alternativo? ¿Cuál no es? Marquen, el tiempo les gana. 3, quedan 2, queda 1, marquen lo que sea. Muy bien, ¿no? Ok, exacto el tiempo. La transacción. ¿Ya? Eso no es mecanismo, no es otro mecanismo alternativo. El ombudsman sí es otro mecanismo alternativo. Hemos dicho el defensor del pueblo ejerce ese mecanismo alternativo. El MEDAR también es otro mecanismo. El MINITRIAL también es otro mecanismo. ¿Quién no es otro de los mecanismos? La transacción. Eso no está considerado dentro de los mecanismos alternativos. Seguimos. La ley de conciliación extrajudicial. Esta sí ya lo tienen que saber. ¿Cuál es la ley de conciliación extrajudicial? Marquen, el tiempo les gana. Lo que sea, marquen. Muy bien. Ok, ¿no?
Muy bien, la ley de conciliación es la 26.872, la ley de conciliación extrajudicial. Ya, el decreto legislativo 1071 es la ley del arbitraje, no de la conciliación. El decreto legislativo 1071 del año 2008 es la ley de arbitraje. Lo demás, 7.444 es mi número de registro especializado en familia. Eso no tiene que ver nada. Bueno, lo demás no es un número cualquiera. ¿Sí? Vamos a pasar. ¿Cuál es la ley de arbitraje? Ya les dije, hace 5 segundos les dije, ¿no? ¿Cuál es la ley de arbitraje? Marquen, está regalada esta pregunta. Marquen rápido. La ley de arbitraje, ¿cuál es? Tienen 5 segundos, 4, 3, marquen lo que sea. Marquen lo que sea, marquen ya, marquen el tiempo. Le ganó el tiempo a alguien, ¿no? Es la ley, el decreto legislativo 1071, la ley de arbitraje. Del año 2008 estamos diciendo, es la ley de arbitraje. La memoria es frágil, ¿no? En 5 segundos se olvidaron de la pregunta. La ley de arbitraje es la ley, el decreto regulado en el decreto legislativo 1071. Muy bien, seguimos. No es un principio de la conciliación, ¿ya? En este punto, el publicidad, ya voy a explicarles, publicidad no es un principio. Como les comenté, vamos a pasar aquí. La publicidad no es un principio de la conciliación. Marque, tiempo. Alguien le ganó el tiempo. Yo ya le estoy dando la respuesta, ¿no? En este caso le dije la publicidad, no es un principio de la conciliación. La economía sí es un principio, está en el artículo 2 de la ley de conciliación. Esto vamos a verlo ya en los módulos siguientes. El principio de economía es que la conciliación es económica, por eso están fijadas las tarifas, incluso los honorarios del conciliador. El principio de celeridad, que la conciliación es sumamente rápida, tiene que respetar los plazos que ha estipulado la ley. Y el principio de legalidad, la conciliación debe respetar el principio de legalidad. Estos son los 3 principios. Hay una lista de principios de confidencialidad, por ejemplo, el principio de veracidad, el principio de equidad, que también son principios de la conciliación, en el artículo 2 de la ley de conciliación. No es un principio de la conciliación la publicidad. La conciliación no es pública, así como los procesos judiciales, sino es confidencial. Todo es confidencial. ¿Recuerdan esa frase, no? Ese secreto que tienes conmigo, nadie. El principio de publicidad. En cambio, los registros públicos sí opera el principio de publicidad, en el derecho a registrar. Pero en este tema de conciliación no, confidencialidad. Muy bien. Siguiente pregunta. Según el principio de se prohíbe vínculos de consanguinidad o de afinidad con las partes. ¿Qué principio prohíbe los vínculos de consanguinidad o afinidad? Ya saben ustedes. Tiempo. Marquen. A alguien le ganó. Siempre calculen el tiempo. Marquen rápido. Hay 2 personas que no respondieron a tiempo. El principio de neutralidad es la respuesta, ¿ya? Cuando se prohíbe vínculos de consanguinidad y de parentesco, opera el principio de neutralidad. En este caso, neutralidad quiere decir, por ejemplo, que ustedes están impedidos de abordar conciliaciones en la cual participen sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y hasta el 2º grado de afinidad. Por ejemplo, su hermano tiene un 2º grado de consanguinidad, no puede ser parte en ese procedimiento, y él participa y tú eres el conciliador, estás violando el principio de neutralidad. Pero hay una salvedad, ¿no?, frente a ese principio. ¿Qué dice? Que si las partes, ambos, expresamente lo autorizan, sí puede acudir este tercero familiar a llevar a cabo la conciliación. Si el familiar y el solicitante y el invitado, ambos en su solicitud de conciliación, autorizan expresamente que a pesar que hay un vínculo de parentesco entre el solicitante y el conciliador, ambos de mutuo acuerdo autorizamos que participe de la audiencia de conciliación, lleve a cabo la audiencia. Si está expresamente autorizado por ambas partes, ahí sí es factible suscribir el acuerdo.
Esa es la única salvedad. Pero si ambos no han autorizado y así participaste como conciliador, pues en ese supuesto se ha violado el principio de neutralidad. ¿Ya? ¿Cuáles no son las ventajas de la conciliación? ¿Cuáles no son las ventajas de la conciliación? A ver. ¿Cuáles no son las ventajas de la conciliación? Muy bien, la cosa juzgada, ¿no? Eso no es una ventaja de la conciliación, porque la conciliación no es cosa juzgada. ¿Quién no es autor de la ley de conciliación? Preguntas de la lectura. A ver, ¿quién no es autor de la ley de conciliación? Tiempo, marquen lo que sea, tiempo, marquen, algo pasó con los dos participantes, muy bien, Jorge Chávez, ¿no? Jorge Chávez, no es autor de la conciliación. Según Ferrero Costa, la mediación se originó ¿cuándo se originó la mediación según Ferrero Costa? Marquen más rápido, más puntos ganan. Marquen más rápido, más puntos ganan. A ver. Más puntos ganan, más rápido. Ok, la Edad Media. En la Edad Media se originó, eso dice Ferrero Costa, en la Edad Media, la mediación. Según, ¿cuál es la función del conciliador? Esto ya saben, esto ya está fácil. ¿Qué función tiene el conciliador? Marquen. Muy bien, ya están ganando al tiempo, ¿no? Perfecto, han resuelto en 10 segundos. Perfecto, ¿no? Facilitar la comunicación. Juzgar no es función del conciliador, ¿ya? Facilitar la comunicación, sí. ¿Cuál es la función del mediador? A ver, la función del mediador, ¿cuál es? Está fácil esto. Marquen. ¿Cuál es la función del mediador? Muy bien, ¿no? La función del mediador es facilitar la comunicación también. Ya el mediador está impedido de proponer fórmulas conciliatorias. El conciliador sí puede proponer fórmulas conciliatorias. El mediador, así como el conciliador, ambos tienen la misma función, facilitan la comunicación. Pero el conciliador tiene algo más, puede proponer fórmulas conciliatorias. ¿Seguimos? ¿Quién es el llamado juez privado en el arbitraje? ¿Quién es el llamado juez privado en el arbitraje? ¿Está fácil? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. Perfecto, el árbitro, ¿no? Muy bien, el árbitro. Siguiente, ¿cuál es el mecanismo alternativo que intervienen solo las partes? ¿Cuál es el mecanismo en el cual solo intervienen las partes? No hay terceros. Fácil esta pregunta. ¿Cuál es ese mecanismo? Tiempo, marquen lo que sea. Muy bien. La negociación. La negociación es mecanismo en el cual solo intervienen las partes, no hay terceros. En la mediación hay un tercero, el mediador. En conciliación hay un tercero, que es el conciliador. En arbitraje hay un tercero, que es el árbitro. La respuesta es la negociación. Muy bien. Seguimos. ¿Cómo se denomina la cláusula contractual que somete al arbitraje a las partes? ¿Cómo se denomina la cláusula que somete al arbitraje a las partes? En un contrato. ¿Cuál se llama esa cláusula? Marquen, marquen. Tiempo. Marquen lo que sea, marquen lo que sea. Marquen lo que sea, muy bien. Les ganó el tiempo a algunos. Se llama convenio arbitral, ¿no? Cláusula de convenio arbitral. Esa es la respuesta. Ya, la cláusula de convenio arbitral puede ser dentro del contrato o fuera de ella también.
donde la cual las partes, en caso de conflicto en ese contrato, se someten a un proceso de arbitraje. Ya no se resolverá en la vía judicial, sino en el arbitraje. Última pregunta. ¿Cuál es el otro mecanismo alternativo que ejerce el defensor del pueblo? ¿Cuál es ese mecanismo que ejerce el defensor del pueblo? Marquen, tienen 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, marquen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, marquen, marquen, muy bien. El ombudsman, ¿no? El ombudsman es el mecanismo que ejerce el defensor del pueblo. No es la conciliación, no es la mediación ni el arbitraje, es el ombudsman. Muy bien. Vamos ahora sí al podio. Muy bien, Masako, 16 de 20, 18 de 20, Joana, y 18 de 20 por rapidez ganó Corina. Entonces, eso sería todo por hoy. Los espero mañana a las 8 de la mañana, también con otro módulo interesante que vamos a abordar en este tema del programa de formación de conciliadores. Atentos al módulo de modelos conciliatorios. Ese es el módulo del día de mañana. Y empezamos también mañana con otro módulo, técnicas de comunicación. Otro módulo importantísimo para el conciliador, considerando que la función principal de ustedes es ser facilitadores del proceso de comunicación de las partes. Muy bien, espero que haya sido al agrado de ustedes estas sesiones. Nos vemos el día de mañana a las 8 en punto. Muchas gracias, igualmente un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.